y arrancamos con esta parte. La última clase habíamos estado viendo temas relacionados básicamente a lo que son fundamentos de base de datos. Habíamos visto, si no me equivoco, información sobre lo que son los grupos, ¿no? Las agrupaciones de base de datos con las que estábamos trabajando. ¿Logran ver mi pantalla, por favor, si me confirman? Habíamos visto el tema de OLTP, habíamos visto el tema de OLAP, habíamos visto algunas diferenciaciones para identificar las familias básicamente de base de datos, ¿no? Es un archivo que tengo que compartirlo, al menos para que ustedes lo puedan tener ahí. Luego habíamos hablado sobre la operativización de las bases de datos basado en el lenguaje SQL, ¿no? Basado en un lenguaje básico de programación, podríamos llamarlo, que es este, ¿no? El SQL como lenguaje estructurado de consultas, que se maneja básicamente en todos los gestores de base de datos. Y habíamos visto los gestores de base de datos que trabajan con SQL y los que actualmente conocemos como base de datos no SQL, que son las bases de datos que nosotros conocemos como bases de datos documentales y que no generan transact, ¿no? Sino que más bien trabajan a nivel de documentos, como JSON o JSON y los documentos XML. Incluso yo podría trabajar archivos de tipo CSV, ¿no? Que son los famosos archivos separados por comas y demás. Esto también les voy a poder compartir. Y finalmente habíamos hablado un poco sobre lo que es la introducción al tema de Big Data, ¿no? Una consulta que hicieron por ahí. Y básicamente esto es el entender de que Big Data no se refiere a la administración de grandes cantidades de información, sino que al contrario, Big Data se refiere al manejo de un tipo de dato en particular, ¿no? Que podría ser un video, podrían ser audio o podrían ser imágenes. Y toda esta información se administra desde un gestor de base de datos, como el tema de MongoDB, MariaDB, podríamos trabajar incluso con Big Data de Oracle, ¿sí? Todo esto basado en temas de modelos predictivos, que hoy en día se utiliza mucho en el tema de marketing de las empresas. Entonces, esta pequeña información con la que ya hemos trabajado son 3 llamados foros con los que estamos participando el día o hasta el día de hoy. ¿Alguno de ustedes, en base a toda la información que hemos visto la semana pasada o la última clase, tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Algo tal vez que quieran compartir? Bueno, entonces sobreentiendo que todo está claro, ¿no? Muy bien. Vamos a trabajar entonces todo lo que vendría a ser la introducción a base de datos. En esta primera parte ustedes deben diferenciar entre lo que es dato de información, que lo hemos visto ya la semana pasada. Definimos que es una base de datos, describimos que es un DBMS, identificamos lo que es transformación e identificamos los ejemplos de negocio. Básicamente la última parte lo vamos a trabajar como un tema ya general, ¿no? Entonces, por favor, para poder hacer un poco amena la clase, si me pueden dar sus puntos de vista sobre lo que es una base de datos, un concepto de base de datos. Vamos a empezar con Carmen. Carmen, ¿estás por ahí o ya te fuiste a dormir? Sí, ingeniero, estoy aquí. Carmen, ¿qué
¿Qué concepto tiene sobre base de datos? Es un conjunto de información que puede ser de cualquier tipo Ya, y que se recolecta en tiempo real. muy Como bien, también puede recolectarse, pueden ser datos históricos. muy bien. Perfecto, gracias Carmen. Julio, Julio César, ¿para ti qué es una base de datos? Es exactamente lo que dijo Carmen, pero ahí le agregaría el concepto de que pueden ser datos relacionados y no relacionados, tal como lo dijo usted con los JSON o en este caso con un gestor de base de datos como es Oracle, que maneja netamente datos relacionados, ¿no? Muy bien. José, José, ¿qué opinas? Ya, bueno, agregando solamente lo que comentaron los compañeros, sí es una estructura que lo que facilita es la manipulación, recopilación y recuperación de datos, ¿no? Muy bien, Eso básicamente, sí. perfecto. Entonces, hay idea, ¿no? De la definición de base de datos. Vamos a ver los objetivos de esta sección, de esta lección 1, o en realidad lección 2 creo que es, porque es en realidad lo que vamos a poder estructurar, lo que vamos a definir durante todo el largo de clases que tenemos aquí, hasta llegar básicamente al examen, ¿no? Entonces, vamos a entrenarnos en esta pequeña parte. ¿Se logra ver el blog de notas? Sí, ok. Muy bien. Nosotros habíamos definido dos cosas. Habíamos definido el tema de datos. A ver, permítanme acomodarme mejor, ¿ya? Vamos a utilizar mejor para el foro 4 un PowerPoint. Muy bien, esto va a servir mucho más. Perfecto. Bien, habíamos definido datos y habíamos definido información. Habíamos quedado en que el dato viene a ser una unidad, la unidad mínima, pero no es cualquier unidad mínima, es la unidad mínima que debe tener cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Que nosotros podamos tener. Y los datos básicamente están estructurados, se vendrían a ser los registros que podemos manejar utilizando un esquema o una matriz CRUD, ¿no? Que habíamos dicho que es la creación, lectura, actualización o borrado de información, registros, ¿sí? Pues los datos, que son la parte importante de la información, porque esto es lo básico, viene a ser la parte más elemental que maneja la información. ¿Y qué es la información? Habíamos dicho que es el conjunto de datos estructurados y que deben tener
que se les puede dar un análisis, ¿sí? E interpretación. Esa es la información. Entonces, conjunto de datos, ¿sí? El dato como registro, como unidad básica, la unidad básica de información, y la información como el conjunto de datos estructurados. ¿Cómo es que el dato llega a convertirse en información? Básicamente el dato llega a convertirse en información gracias a un elemento importante, ¿no? Y ese elemento importante viene a ser nuestra base de datos. Entonces hay que entender que el dato viaja a la base de datos y luego se convierte en información. ¿Sí? Entonces, a todo este tema, ¿no? ¿Qué diablos viene a ser una base de datos? La base de datos en realidad, desde la conceptualización que debe tener un administrador de base de datos, un DBA, se le puede entender como un conjunto estructurado. ¿Pero un conjunto estructurado de qué? De datos. Por eso se llama base de datos, ¿no? Entonces, la base de datos viene a ser un conjunto estructurado de datos. Una base de datos también debe ser capaz de proporcionar CRUD o debe ser capaz de generar ABMs. ¿Correcto? Base de datos, conjunto estructurado de datos, no de información, de datos, que es capaz de generar CRUD. En pocas palabras, en términos más técnicos, es capaz de generar transacciones, ¿no? Entonces, base de datos, conjunto estructurado de datos, capaz de generar transacciones. Si no queremos hablar de transacciones, podemos hablar también de que es capaz de dar mantenimiento, ¿no? Al mantenimiento a los datos. Y eso justamente es el CRUD o el ABM en español. Para los que recién nos sintonizan, CRUD es Create, Read, Update, Delete. ABM sería alta, baja, modificación y selección. ¿Correcto? Además, una base de datos debe proporcionar medios de transformación. ¿Pero medios de transformación de qué? De dato hacia información. Entonces, no solamente debe haber una base de datos que me permita almacenar datos, sino también que me debe generar medios de transformación de ese dato, cualquier tipo de dato, que se vaya a convertir en información. Generalmente, vendría a ser el famoso Transact, ¿no? El Transact SQL, que vendría a ser el medio por el cual se va a generar la transformación de nuestros datos. ¿No se ve el PowerPoint? A ver, permítanme, por favor. Yo acá me estoy alucinando y ustedes no me dicen nada. Ya, chévere. ¿Ahora sí? Ya. Entonces habíamos dicho que el dato, ¿sí? Es una unidad básica, una unidad pequeña, que en su conjunto forma información. Entonces, ¿qué es la base de datos? Viene a ser un conjunto estructurado de datos, ¿sí? Es capaz de generar transacción, es decir, mantenimiento a la información, y debe ser capaz o debe tener medios de transformación de datos hacia información. En realidad, cuando ustedes hacen un select asterisco from, lo que ustedes están desarrollando vendría a ser un medio de transformación, ¿no? De ese dato hacia algún tipo de información. ¿Ok? Bueno, acá ya podríamos decir
que la base de datos debe ser capaz de generar relaciones, ¿no? Debe ser capaz de generar relaciones. Aquí llegamos al concepto de base de datos relacional, y al hablar de relaciones, yo ya debo tener claro los conceptos de tablas, el concepto de filas, el concepto de columna. Entonces, una base de datos, para estructurar el concepto, vendría a ser conjunto estructurado de datos, no de información, ¿no? ¿Por qué es estructurado? Porque tiene un orden, ¿no? Va a estar dentro de tablas relacionadas que van a tener filas, columnas, ¿correcto? Va a generar mantenimiento de información y va a poder tener o debe tener medios de transformación de datos en información, ¿sí? Esto vendría a ser el concepto de una base de datos. Conjunto estructurado de datos, capaz de dar mantenimiento a estos datos. Debe tener medios de transformación como el Transact SQL, que sería un medio de transformación. Podríamos tener N medios de transformación. Y se debe de trabajar en base a relaciones. Una base de datos, como gestor de base de datos, sí o sí está basado en relaciones, ¿no? Entonces, una base de datos en el mercado actualmente, como las que tenemos, una base de datos SQL, está basado de todas formas en relaciones, ¿no? Es un modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces, si yo conceptualizaría otro tipo de base de datos que no sea una base de datos relacional, ahí sí, ¿no? No habría necesidad de generar medios de transformación, porque en realidad no existe, pues, un lenguaje estándar, ¿no? Pero en una base de datos SQL, sí se habla del modelo entidad-relación. Entonces, podríamos decir también que una base de datos debe mantener el modelo ER, ¿no? El famoso modelo entidad-relación. Hasta aquí alguna consulta, algo que quieran agregar tal vez. ¿Correcto? Bueno, recuerden además, en la conceptualización de tablas, las tablas no solamente tienen filas y columnas, ¿no? Sino que además las tablas tienen filas, columnas y restricciones. ¿Qué es una restricción? La fila es fila, la columna es columna, ¿no? ¿Y qué es una restricción? Una condicional ¿De qué tipo? del tipo es como tipificada, ¿no? A que un valor de de una columna tenga ciertas características que se tengan que respetar. A ver, cuando nosotros hablamos del tipo de restricción, la restricción sí o sí es, la restricción tiene que ser una restricción física, ¿ya? No existen restricciones lógicas. Las restricciones son físicas. Por ejemplo, ¿qué es una fila? ¿Qué es una columna? ¿Qué es una restricción? A ver, para que no se duerman. Carmen. Ya se fue la Carmen. Julio, Miguel, alguien que me quiera participar, ¿qué es una fila? ¿Qué es una columna y qué es una restricción? Como bien lo dijo José, la restricción es una condición. ¿De qué tipo? Condición física. No puede existir una restricción lógica. ¿Por qué decimos que es una condición física? Porque la restricción va a determinar, por ejemplo, que existan llaves foráneas, va a determinar que existan llaves primarias. Muy bien, ¿correcto? Física puede determinar que sean enteros, decimales, etcétera, etcétera, etcétera. La fila se va a entender como el registro y la columna se va a entender como el atributo.
Entonces, cuando yo hablo de filas, generalmente como es una tabla, ¿no? Básicamente tiene estas características la tabla, ¿correcto? Voy a ponerlo por acá. Acá yo tengo el DNI, el nombre y el teléfono. Acá voy a tener el DNI. El nombre puede ser no sé, pues, ¿no? Pedro Picapiedra. Y su teléfono es el 222222. Listo. Acá tienen una tabla. Las columnas, ¿sí? Como DNI, nombre, teléfono, vienen a ser los atributos. ¿Correcto? La fila, que vendría a ser este de acá, viene a ser el registro. Ahí está, fila, columna. ¿Y cuál sería la restricción? Por ejemplo, que el DNI sea de tipo entero, es una restricción. Además de ser entero, debe ser una primary key, una llave primaria. El nombre debe ser un string de 50 caracteres, por ejemplo, ¿no? Eso es una restricción. El teléfono puede ser un big int. Son restricciones, ¿correcto? Entonces, todas las tablas, desde donde se van a trabajar mis bases de datos, van a tener filas, columnas y restricciones. Sí o sí, ¿no? Eso es una característica importante que vamos a poder encontrar dentro de nuestras bases de datos y sobre todo de las bases de datos relacionales. Una restricción importante viene a ser la determinación de llaves primarias y llaves foráneas, ¿no? Sin estas llaves no existirían las famosas relaciones entre tablas. Bien, ¿alguna consulta? ¿Estamos claros? Ok, se ve la pantalla, ¿no? Acá tenemos la definición de base de datos según la casa de Oracle, ¿no? Base de datos, conjunto estructurado, centralizado de datos almacenados en un sistema de computadoras, proporciona medios para recuperar, agregar, modificar y suprimir. Esto básicamente es el concepto de CRUD. Proporciona medios de transformación de los datos recuperados en información. Ojo, ¿no? Si yo hago un select asterisco o si yo hago un select utilizando por ahí un inner join, un left join, algún join, estoy generando información, ¿no? De algún tipo, incluso generando cuando se generan también filtros, etcétera, etcétera. Tenemos un tema de introducción a bases de datos relacionales. Y en las bases de datos relacionales se habla sobre las tablas, sobre las filas, columnas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice bien claro, una fila es un registro y una columna es un atributo. Acá no se habla mucho de lo que son restricciones, ¿no? Que ya se debería tomar en cuenta cuando se habla sobre bases de datos relacionales. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta es este concepto. Una tabla en una relación, en una base de datos relacional, debe estar vinculada por un atributo común. ¿Sí? Eso sí es sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una... Cuando yo hablo de una base de datos relacionada, tengo que darme cuenta que están vinculados por un atributo común. Igual que acá, ¿no?
Esta es la tabla detalles de la orden, esta es la tabla clientes. Acá tengo el ID del cliente, este es el ID CLI. Acá tengo el customer, ¿no? O el ID CLI. Y estos son básicamente el atributo en común, o las columnas en común que voy a tener dentro de una tabla. Este concepto es importante que ustedes lo manejen porque también me va a servir al momento de poder trabajar los famosos join. ¿Correcto? ¿Qué es un DBMS? Son las siglas en inglés de Database Management System, ¿no? Sistema de administración de base de datos. Entonces, si por ahí me preguntan, ¿qué es un DBMS? Es un Database Management System, sistema de administración de base de datos en el español. Software que controla el almacenamiento, organización, recuperación de datos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de administración de base de datos? Estos vendrían a ser básicamente los elementos que voy a utilizar a nivel de arquitectura, ¿no? Gestión de almacenamiento en memoria. Voy a tener el diccionario de datos, lenguajes de consulta que es el SQL. Estos conceptos se utilizan cuando yo quiero crear mi propio gestor de base de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo podría utilizar un lenguaje ensamblador que me administre. En realidad, la administración de base de datos utiliza disco duro, y utiliza el tema de memoria, ¿no? Ubicaciones de memoria para hacer el quemado de información. Entonces lo pueden buscar un poquito en Google para ver cómo funciona. Acá quiero hacer un pequeño hincapié y una explicación sobre algo que todo DBA debe saber. Nosotros tenemos 5 momentos, ¿sí?, de la era de las bases de datos. Al igual que la computación tiene sus 5 eras o 4 eras de la computación, las bases de datos también tienen sus 4 o 5 momentos. La década del 70 está marcada por la computación en mainframe. Acá tenemos la explicación de cada era, ¿no? Entonces yo básicamente lo que voy a hacer es un medio de hacerlo un poco más entendible, más fácil de hacer. En la década de los 70 aparecen las bases de datos, pero la base de datos dentro del terminal, ¿no? Entonces yo tenía que, por ejemplo, mi DB2 de IBM, instalar en cada terminal para que se pueda trabajar. A eso se les llamaba terminales elementales con procesamiento centralizado. O sea, cada una de las computadoras se convertía en un pequeño receptor o gestor de base de datos. ¿Correcto? No había un gestor de base de datos general, sino que se tenía que instalar en cada computadora. Entonces, imagínense, cada uno de estos debía tener su gestor de base de datos, ¿no? En esas épocas estamos hablando del gestor más conocido, que era el DB2 de IBM. En el 80 ya aparecen las computadoras con procesamiento localizado, es decir, ya habían algunos vestigios de lo que vendría a ser servidores de bases de datos, ¿correcto? Acá dice, conforme las computadoras, personas fueron aumentando su velocidad y cada vez más personas podían acceder, se pasó el procesamiento desde mainframes a los clientes. Puesto que las computadoras personales tenían su propio software y eran capaces de realizar algunos procesamientos por sí mismas, se empezaron a denominar clientes inteligentes o estaciones de trabajo. La potencia de trabajo de la máquina cliente se acomodó en un ciclo de aplicaciones de interfaz gráfica. La primera eran interfaces en DOS, ¿no? Y acá ya tenemos en la década de los 80 algunas interfaces gráficas para la administración de base de datos. O sea, acá tenemos consolas centralizadas en un equipo y acá tenemos ya bases de datos que tienen interfaces de usuario gráficas.
Como bien dice acá, en estas épocas aparecen las interfaces de Microsoft, ¿no? Las primeras interfaces que hizo nuestro pata Bill Gates con su famosa casa. En el 90, el cliente servidor, que ya ustedes conocen, viene acá a su servidor, se distribuye a los clientes, y lo más interesante de esto era la actualización. Acá, en la década de los 80, tú tenías que hacer actualizaciones máquina por máquina, mientras que en el cliente servidor solamente se hacía la actualización en los servidores y se replicaba por toda la red, ¿no? La red local. En el 2000 ya se habla de bases de datos que se utilizan a nivel de procesamiento compartido, el grid computing. No es, esa es digamos la partecita que está en el intermedio de los sistemas cliente-servidor con el sistema de nube. Y en realidad esto viene a ser ya no un trabajo de cliente-servidor, sino más bien un trabajo de centralizar en un servidor toda la información que tenemos a nivel de consultas, ¿no? O sea, si yo quisiera sacar, por ejemplo, reportes de cualquier tipo, simplemente se podía trabajar directamente sobre la base de datos. Esto se llamaba en su momento acceso remoto, ¿no? Yo tenía el grid computing, que era el acceso remoto a mis servidores, utilizando lógicamente los usuarios de red. Podíamos tener juegos, podíamos interactuar con películas, temas de entretenimiento, ¿no? Incluso la red, las noticias, el intercambio de archivos, todo se hacía por medio de la red. Las redes locales ya funcionaban con accesos remotos. ¿Qué es lo que hace el gran salto? Que como esto era local, el grid computing, la computación en la nube ya es un tema mucho más allá, ¿no? Es el tema del internet y los servicios. Y básicamente acá te explica sobre 3 servicios importantes. La utilización o ¿cómo llamarlo? La adquisición de infraestructura, plataforma y software que las empresas pueden utilizar dentro de lo que vendría a ser el Internet. ¿Sí? Tenemos el IaaS, el PaaS y el SaaS. Acá les explica un poco, ¿no? Sobre qué es el IaaS, que es alquilar sistemas operativos. El PaaS son entornos en línea para desarrollo y testeo de software. Y el SAS, que es el software directamente, es el SaaS, el famoso software por servicio, ¿no? O el servicio de software. Esto ya básicamente ustedes lo tienen que manejar. Esto está en la nube de Oracle y está en el Azure de Microsoft, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden escoger a partir de eso qué es lo que quieren trabajar. Amazon también tiene su plataforma SaaS, también se puede utilizar. Entonces, esas básicamente serían las épocas que ustedes han debido estar estudiando, leyendo y todo lo demás. Hasta la sección 1. Muy bien, acá tenemos el tema de modelado de base de datos, los modelos, que es algo importante que lo vamos a ver después. Quiero, por favor, tenemos ahorita 5 para las 9. Habiliten su examen, la sección 1, ¿sí? Y tenemos unos 15 minutos para dar el examen. Son 15 preguntas, por favor, que ustedes deben habilitar. Cualquier consulta o duda, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Les voy a dar 15 minutos. El examen no se debe cerrar. Y después de esto vamos a tener, ojo, tenemos una práctica en la sección 2 y una práctica en la sección 3 y una práctica y el proyecto en la sección 4. Esto se ha debido desarrollar igual que en la sección 2, igual que en la sección 3. Entonces lo voy a revisar. Por favor, de la sección 1 debo tener la práctica, acá está, lección 2, la práctica de la lección 3 y la práctica y el proyecto de la lección 4. ¿Sí? De la sección 2 deben entregarme desde la lección 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deben entregarme sus proyectos y sus prácticas.
Y de la sección 3, que es la sección con la que deberíamos acabar hoy día, se tiene que generar del mismo modo, ¿no? Proyecto, 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 lección, lección, lección. ¿Correcto? Con esta sección 3 deberíamos terminar el día de hoy. Y debemos ponernos de acuerdo sobre la clase presencial del fin de semana. Los voy a dejar, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar con su trabajo. No nos vamos a desconectar, estamos en línea. Necesito, por favor, que empecemos a trabajar eso. La sección 1 tiene su examen, la sección 2 tiene su examen y la sección 3 tiene su examen. Deben aprobar los 3 exámenes con más del 70%, ¿sí? Son 15 preguntas, deben aprobar 11, ¿correcto? El examen de certificación que van a dar a continuación, y espero que ya lo hayan dado, básicamente les va a generar un certificado de participación. Y como ya ustedes saben, creo que el examen parcial lo podríamos dar el fin de semana en clase, ¿no? Directamente. ¿Ya? Vamos a ver, pero hoy día tenemos que avanzar estos 3 exámenes, por favor. Al menos el examen de la sección 1 y la sección 2. El examen de la sección 3 lo podemos entrenar para el día jueves. Entonces los dejo, jóvenes, ¿sí? Solamente voy a poner en pausa. Cualquier consulta me la hacen. Estamos ahorita en práctica. Pueden trabajar sus proyectos en grupo, no hay ningún problema. Por eso estoy dejando habilitado el tema de la plataforma, ¿ya? Nadie se tiene que retirar, simplemente tienen que empezar a trabajar sus registros. Tienen que enviarme, ¿ah? Si se han dado cuenta, por si acaso, solo por si acaso, por ejemplo, quiero trabajar la sección 2. Hago clic en práctica y es un PDF. Lean la guía que les está pidiendo, lo desarrollan y lo tenemos que compartir en un archivo de Word con su nombre y todo lo demás. ¿Correcto? Esto lo pueden hacer directamente por el correo. Ya saben el correo, que es instructor@ciscoenfae.org. Muy bien, chicos, suerte. Tenemos 15 minutos a 20 minutos, porque no es gran cosa tampoco el tema, ¿ya? Vamos, jóvenes, por favor. Listo, ahora sí. Muy bien. Esta parte es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, Oracle dice, existen aproximadamente 5 modelos, sí, son 5. Dice, tengo el modelo de archivo plano, dice, ¿no? Archivo plano. Después nos habla sobre el modelo jerárquico. Luego utiliza el modelo de red. Después nos habla sobre el modelo orientado al objeto. Y finalmente habla sobre el modelo relacional. Muy bien. Algo que ustedes deben tener en cuenta y algo que se debe diferenciar en esta parte que es bastante importante es que estos no son modelos de base de datos. En realidad, la palabra modelo aquí está mal empleada, mal traducida. Acá se debe entender como arquitecturas de base de datos, ¿sí? Entonces yo voy a tener una arquitectura de archivo plano, jerárquico, red, orientada y una arquitectura relacional. ¿Correcto? No lo voy a entender como un modelo. En realidad, cuando yo hablo de modelo de base de datos, cuando yo voy a desarrollar el diseño de una base de datos, voy a tener modelos 3, ¿no? Modelos de base de datos 3. El primero y el más importante es el modelo conceptual. Luego viene el modelo lógico. Y finalmente viene el modelo físico, ¿sí? Estos
son los modelamientos o son los modelos con los cuales yo voy a poder implementar y trabajar. Estos van a ser mis arquitecturas. Entonces, esto tiene que estar de alguna manera bien comprendido, bien diferenciado entre lo que es una arquitectura de base de datos y un modelo de base de datos. ¿Sí? La última arquitectura es la arquitectura relacional. Mal llamado, le podríamos decir modelo, ¿no? O sea, el modelo es una cosa y la arquitectura son otras, ¿no? Completamente diferentes. Entonces no existe a pesar de que el concepto puede ser modelo, entidad, relación, no existiría pues un modelo relacional, un modelo orientado a objeto, un modelo de red, sino estamos trabajando básicamente arquitectura. Cuando trabajo a nivel de diseño, ¿sí? Esto podría ser a nivel de implementación. Y esto va a ser a nivel de diseño. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es cómo es que llego al diseño, ¿no? Cómo es que llego al modelo de base de datos. Cómo es que llego del conceptual al lógico y al físico. En el tema del modelo conceptual, ¿sí? No me voy a basar mucho en el tema de arquitecturas, porque ustedes ya lo pueden leer ahí en la parte conceptual de la plataforma. Primero viene el modelo conceptual. El modelo conceptual es aquel que, como su nombre dice, conceptualiza la información. Y esa conceptualización de información viene desde los requerimientos. Es un tema que ustedes van a ver dentro de la plataforma del e-learning, ¿no? Entonces, el modelo conceptual conceptualiza la información basado en los requerimientos. ¿Se puede generar un modelo? Sí. Se utiliza el modelo pata de gallo para poder diseñar, desarrollar, visualizar este punto. ¿Correcto? Voy a tratar de ver si puedo utilizar aquí el modelo pata de gallo. Parecido a este, ¿no? Este es un modelo pata de gallo. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Si me confirman, por favor. Este es un modelo pata de gallo. Como lo pueden ver, tiene una forma, ¿no? Tiene esas patitas como si fueran patitas de gallo o algo así. Este es el modelo que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi modelo conceptual. ¿Correcto? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando más adelante. Es una metodología, ¿no? La metodología o el modelo conceptual basado en el tema de pata de gallo. Esto lo voy a implementar a nivel de modelo conceptual. Una vez que tengo la conceptualización de mi modelo, ¿no? De mi modelo conceptual, valga la redundancia, voy a desarrollar el modelo lógico. ¿Qué es el modelo lógico? El modelo lógico es el modelo de entidades. Las entidades. ¿Qué es una entidad? Técnicamente hablando, entidad va a ser igual a candidato para hacer tabla. Esa es una entidad a nivel de concepto de base de datos. Es un candidato para hacer tabla. Y yo más o menos recuerdo cómo es la estructura de una entidad. La entidad se parece mucho a esto, ¿no? Tiene un nombre. Por ejemplo, puede ser la entidad cliente. Tiene atributos, ¿no? El ID, el nombre, teléfono, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a tener operaciones. ¿Cuáles son las operaciones de esta entidad? Por ejemplo, CRUD, ¿no? Para esto es que yo voy a diseñar una matriz CRUD, ¿no? Para identificar, diseñar, desarrollar que esta entidad, por ejemplo, va a tener las 4
operaciones básicas, que son creación, lectura, actualización y borrado, ¿no? Ahora, a nivel de operaciones también podríamos tener solamente el CR, podríamos tener solamente R, ¿no? No sé, depende ya de lo que ustedes vayan a ver utilizando una matriz cruz. Que como en algún momento les he mostrado, si es que no me equivoco, ustedes pueden encontrar información sobre matriz cruz. Acá está, ¿no? Un claro ejemplo de una matriz cruz. Bueno, se ve muy bien. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vendrían a estar las funcionalidades, acá las entidades. Estas funcionalidades pueden ser, por ejemplo, también los formularios en los cuales trabajan estas tablas o entidades. Y acá está su matriz. Esto mucho se utiliza en el desarrollo de software. Defines acá qué es lo que hace cada entidad con cada uno de estos formularios y qué operaciones vas a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedes tener clientes, productos, facturas, no sé. Y acá puedes tener todos los formularios con los que vas a trabajar. Esto es una matriz cruz, ¿no? Ideal para el tema de desarrollo de base de datos y operacionalización de las tablas. Entonces, lo mismo estamos generando acá. Estamos creando, gracias a esa matriz CRUD, ¿no? La entidad cliente con sus atributos y sus operaciones. Recuerden que los atributos, ¿qué son los atributos? Si alguien me contesta, por favor, si que todavía siguen ahí. Las columnas. Correcto. Estos atributos van a llegar a ser las columnas. Muy bien. Entonces, el modelo lógico con el que yo voy a trabajar, básicamente va a identificar al modelo de entidades. Acá yo ya voy a tener un tema de relacionamiento, ¿no? Entre los clientes, con algún otro tipo de situación. Ahí está mi modelo de entidades. El modelo de conceptualización es muy diferente. ¿Y qué viene a ser el modelo físico? El modelo físico básicamente es la implementación de la base de datos en un gestor de base de datos, ¿no? En un sistema gestor de base de datos. ¿Utilizando qué? SQL, ¿no? O utilizando TSQL, o utilizando PLSQL, o utilizando algún lenguaje basado en SQL, ¿no? Esa es la implementación física en alguno de los gestores que voy a trabajar. Entonces, por ahí va a ir la implementación, desde el modelo conceptual hasta la implementación de la base de datos que va a ser en algún gestor, Oracle, SQL, MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es la parte con la que arranca ya nuestro tema, ¿no? Que ya vendría a ser el diseño. Entonces, recuerden, arquitectura, porque esto lo está tomando el e-learning como modelamiento. Esto no son modelos, estos son arquitecturas que en su momento se han utilizado. El archivo plano, que es el básico, ¿no? Con el que ha nacido prácticamente la administración de base de datos y que todavía lo podemos encontrar, por ejemplo, un ejemplo lógico de archivos planos, Fox. FoxPro es nuestro abanderado en el tema de arquitecturas de archivo plano. Arquitectura relacional, todo lo que tenemos actualmente, desde Oracle hasta el Microsoft SQL, MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Arquitecturas de orientación a objetos. Es más, los archivos planos, ¿no? O arquitecturas de archivo plano están ahora de moda, pero basados en ¿qué? En gestores como Mongo, ¿no? Puede ser María, o todo lo que tenga que ver con el tema de análisis de Big Data, ¿no? Existen estas arquitecturas de archivo plano, que ahora se les llama base de datos documentales, ¿no? Todavía hay. Esto se utiliza mucho para hacer el tema de Big Data. Los jerárquicos, los de red, habría que buscarlos. En realidad ya son un poco más, para analizar, ¿no? Ver conceptos, ¿sí? Pero ahí tenemos.
Sí, esos son los gestores de base de datos no SQL. Muy bien. Entonces, las arquitecturas de este tipo, arquitecturas de archivo plano, son no SQL. Ojo, ¿ah? FoxPro sí maneja gestores SQL, o sea, sí le puedes hacer consultas al Fox de SQL, porque sí tiene, digamos, soporte para SQL. Excel también tiene soporte para hacerle consultas SQL. Ustedes pueden agarrar un archivo Excel y hacer consultas ls*from a un Excel. Access también, ¿no? Pero esos son archivos, son en realidad archivos planos, son arquitecturas planas. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que el lenguaje no sea necesariamente SQL, ¿no? Mongo, por ejemplo, es una base de datos no SQL. ¿Por qué? Porque no trabaja con el lenguaje estructurado de consulta. Mongo trabaja un tipo de archivo llamado, por ejemplo, JSON, ¿no? Entonces, esto no maneja un tipo de archivo o un lenguaje de consulta SQL, ¿no? Por eso se les conoce como no SQL. Igual que María o que cualquier otro gestor de base de datos documental que no necesariamente maneje el tema de SQL. Oracle tiene su gestor de Big Data, pero maneja su PLSQL. SQL también tiene su gestor de Big Data, pero también tiene soporte para Python, cosas así, ¿no? Entonces, son cositas que hay que cuidar mucho a nivel de conceptualización. Bases de datos SQL y bases de datos no SQL, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Si alguien tuviera algo que agregar, algo que quiera ver. Bueno, queda claro, ¿no? Muy bien, espero que sí. Entonces, en clase ya presencial, vamos a ver en la pizarra, nos vamos a explayar con el tema del modelo Pategallo y todo lo demás. Acá quiero quedar bien en un concepto, ¿no? Hay dos situaciones que nos explican y nos enseñan y nos ponen en la batuta siempre que hablamos de base de datos, ¿no? Básicamente es el tema de las famosas relaciones. Alguna vez me imagino que ustedes habrán escuchado estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, 1 a 1, 1 a muchos, los famosos muchos a muchos, ¿no? ¿Sí? Por favor, ¿todos han escuchado estas relaciones? Basta con un sí por chat para saber que están vivos. Ya, Sí, sí, claro. perfecto, entonces tenemos relaciones. Acá hay un tema importante que quiero ver con ustedes antes de entrar al tema de relaciones. Y ojo, en esta parte hay dos situaciones importantísimas que ustedes tienen que comprender. ¿Qué es una relación y qué es un cardinal? Son lo mismo, son diferentes, ¿en qué se diferencian? Eso hay que verlo, ¿ya? Entonces, primero que nada, explotemos entidades. Vamos a suponer que dentro de mi modelo conceptual que vamos a desarrollar el día sábado, mejor lo hacemos así. Vamos a tener la entidad cliente, ¿ya? Para no perdernos. Este tiene el ID de cliente, incluso siempre debe tener, ¿no es cierto?, el cliente ID, el cliente nombre. Voy a tener el cliente dirección, el cliente teléfono, el cliente estado civil. Voy a tener el cliente género. Bueno, un montón de cosas, ¿sí? Ahí está. Sus operaciones ya sabemos. Vamos a hacer CRUD, ¿no? Esas son sus operaciones. Correcto.
Entonces incluso acá debería tener, pues, como buen peruano, ABM, ¿no? En español. Va a tener alta, va a tener baja, modificación y selección, ¿no? Listo, ahí está. Esta es nuestra entidad cliente. Pregunto, ¿de esta entidad pueden nacer otras entidades más? Carmen, Ángel, Mike, Julio, José. ¿Cómo es que yo puedo reconocer de una entidad, que esto lógicamente en algún momento se va a convertir en tabla, cómo se puede reconocer que esta entidad puede generar más entidades, ¿no? ¿Qué otras entidades pueden nacer a partir de esta entidad? Y es más, ¿no? Este cliente de repente está con podría ser, por ejemplo, con una tienda. Y lógicamente voy a tener el ID de la tienda, la dirección de la tienda, no necesariamente el teléfono. Puedo tener una especialidad en la tienda, ¿no? Que puede ser deportes, no sé. ¿Sí? Entre la tienda y el cliente, por un tema de espacio voy a quitar las operaciones, porque todavía no me interesan mucho estas. ¿Ya? Entre el cliente y la tienda, en algún momento va a haber una relación. Ahora yo pregunto, ¿puedo enriquecer mi modelo y hacerlo mucho mejor en base a estas entidades que tengo? Y si es así, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué opinan? ¿Opiniones? Es decir, ¿pueden nacer nuevas entidades de estas entidades que estoy creando acá? Julio, ¿vives? Sí, ingeniero. ¿Qué opinión te merece? ¿Podemos sacar nuevas entidades? Claro que sí, ingeniero. ¿Cómo? A ver, ¿nos puedes explicar? A ver, podemos sacar la entidad, por ejemplo, dirección, localidad, país, etcétera, ¿no? Separarlo. Ya, perfecto. Luis Miguel, ¿estás por ahí? Carmen. José, tú eres el único, justo con Julio. Ingeniero, ¿podría ser proveedor una entidad o tiene que ser parte del cliente? En realidad quiero saber si podemos extraer de esta entidad o de estas entidades nuevas entidades, ¿no? Como el ejemplo que puso uno de los compañeros, que podría ser de la dirección, el ubigeo, ¿no? Ya, muy bien. O el teléfono también el código de ciudad. Ya, perfecto. ¿Alguna opinión, José? Únicamente agregar que la tienda, no, se crearía uno que sería producto y otro que sería compra. Ya, muy bien. Ujú. Presten atención, por favor, esto es sumamente importante para que ustedes puedan manejar a un 80% el modelo de base de datos, ¿ya? Una base de datos nace del requerimiento, ¿correcto? Entonces yo voy a tener un requerimiento, va a haber ahí de repente un modelamiento, el RUP,
lo que sea, ¿no? Y va a llegar a mí una lista de requerimientos inmensa, ¿no? En realidad, lo que hace la lista de requerimientos simplemente es el trabajo de la lista de requerimientos en una base de datos viene a ser básicamente la de formalizar fronteras, nada más. La parte operativa van a ser de una o dos entidades, las que voy a identificar, las entidades más representativas del negocio. Vamos a suponer que las entidades más representativas de nuestro negocio son cliente y son tienda, ¿no? La pregunta, ¿cómo puedo enriquecer esta pequeña base de datos que solamente tiene dos entidades y generar otras entidades? ¿Cómo? O sea, ¿cómo nacen otras entidades de acá? ¿Es posible hacer eso? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo sería? Es muy simple. La metodología es una metodología que esto ya nace con la experiencia. Y ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. El truco está en manejar los atributos. ¿Correcto? Aquellos atributos que sean infinitos, o que administren, o que manejen, o que almacenen valores o registros infinitos, ¿sí? Se quedan como atributo. Pero aquellos atributos que almacenen o guarden valores finitos, se van a quedar como nuevas entidades o se van a crear como nuevas entidades. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, ¿cuántos IDs? Porque bueno, el ID del cliente podría ser el DNI, ¿correcto? Casi siempre se trabaja con el DNI. ¿Cuántos DNIs puedo guardar en la tabla clientes? ¿Cuántos valores de DNI? 1, 2, infinitos. Infinitas. Infinitos. Entonces, acá yo tengo un valor infinito. Como es un valor infinito, entonces se queda como atributo. ¿Cuántos nombres puedo guardar? 1, 2, 100, infinitos. ¿Cuántos nombres? Igual. Voy a poder guardar infinitos nombres, infinitas direcciones. Voy a poder guardar infinitos teléfonos, ¿no? Números telefónicos. ¿Cuántos estados civiles puedo guardar? ¿Cuántos valores de estado civil puedo guardar? Claro, a nivel de estado civil será pues casado, soltero, viudo, divorciado y los felices, ¿no? Entonces voy a tener 4. Estos 4 son valores finitos. Finito. ¿Cuántos géneros? Solo masculino, femenino, y bueno, por ahí en Europa ya apareció, ¿no? El tercer género. Pero, ¿es finito? Sí, es finito. Cuando el atributo es finito, se debe considerar la creación de una nueva entidad. ¿Correcto? Si el atributo es infinito, se queda como entidad, no, perdón, como atributo. Si el atributo es finito, se debe obtener una nueva entidad a partir de eso. Por lo tanto, este estado civil se debería convertir en estado civil ID y se debería convertir en género ID. Por consiguiente, voy a crear 2 nuevas entidades. La entidad género y la entidad estado civil. O como lo hemos puesto acá, ¿no? Entonces acá va a ser género ID y casi siempre esta partecita es así, ¿no? Este es género ID y este va a ser género descripción, nombre, lo que ustedes quieran. Igual acá. Voy a tener el estado civil ID y el estado civil descripción o nombre.
Y como estoy trabajando en una entidad-relación, estos se van a relacionar. Perfecto. En tienda, ¿cuántos ID de tienda puedo guardar? Infinito, ¿no? Todo lo que me aguante ahí el gestor. ¿Cuántas direcciones de tienda, nombres de tienda? Igual, infinito. ¿Cuántas especialidades? Va a ser pues finito, ¿no? Porque de repente solamente voy a tener especialidad deportiva, especialidad, pucha, no sé, pues, ropa elegante, especialidad juegos. Entonces, esta especialidad, como es finita, se va a convertir en especialidad ID. Por consiguiente, voy a tener en algún momento una entidad llamada especialidad. Y que también va a trabajar esto, ¿no? El especialidad ID. Y va a trabajar el tema de especialidad nombre. Miren, de dos entidades con las que hemos comenzado, hemos empezado a armar una base de datos con tablas auxiliares o con nuevas entidades. Y esto va a suceder en todo el análisis de base de datos que ustedes hagan. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una entidad producto. La entidad producto por ahí tiene proveedores, ¿no? Dentro de sus atributos, nombres de proveedores, ¿no? Y por ahí tengo no sé, pues categorización de los productos. Entonces, categoría y proveedor se deberían convertir en nuevas entidades porque son finitos, ¿no? Yo no voy a tener infinitos proveedores, tendré 5 o 6 proveedores, eso es una nueva tabla, y así sucesivamente todo lo que ustedes vean dentro del análisis del modelamiento se va a ir convirtiendo en nuevas entidades que al final se van a convertir en nuevas tablas para su base de datos. Esta es la forma como es que nacen entidades que a la larga se van a convertir en bases de datos o en tablas para sus bases de datos. Y así ustedes pueden ir disgregando, ¿no? Un montón de cosas más. Podemos ir agregando nuevos atributos que al final se van a convertir en nuevas tablas, basados en ¿qué? En este principio. El principio de que el dato es infinito o si el dato es finito. Recuerden, si el dato es finito, se debe extraer ese dato y convertirlo en una nueva entidad. Si el dato es infinito, se debe quedar tal como está. Esa es una forma de poder trabajar nuestros modelos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, el tema de decidir si género o estado civil van a ser realmente tablas, y es otro tema aparte, ¿no? Porque tal vez por la cantidad de información no requiera. En realidad acá viene ya un tema de administración de pesos, ¿no? Acá hay que tener mucho tema acá. Por ejemplo, el DNI del cliente va a ser un entero, ¿correcto? Y ese modelamiento ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto pesa un entero? ¿Alguien tiene idea? Un entero pesa 4 bytes. El nombre del cliente, generalmente le ponen un varchar, ¿no? Y le van a decir 50. ¿50 qué? 50 bytes, ¿no? La dirección, otro 50. 50 bytes. El teléfono es un entero grande, un big int. Y un big int pesa 8 bytes. Por la cantidad. Acá, imaginemos que el estado civil que yo le pongo a esta tabla, y cuento, ¿no? Todavía alguna vez he visto esto. Masculino, ya son 9, dice, ¿no? Femenino, 8 y 9, mayor 9. Entonces, estado civil, como no lo estoy pensando como entidad, simplemente le quiero poner acá el estado civil. Entonces le voy a poner el mayor, 9 bytes, ¿no? El género igual, busco masculino, casado, soltero, viudo, pucha, y determino que el mayor va a ser un varchar de, no sé, pues 15, digamos, ¿no? 15 bytes. ¿Por qué? Porque quiero colocar
letras, ¿verdad? No voy a colocar M, no, simplemente quiero colocar masculino, femenino, o quiero colocar casados, solteros. Miren, cuenten. 4, 50, 100, 104, 112, 121, 136. Mi tabla pesa 136 bytes. Posiblemente cada registro que voy a generar en esta tabla va a pesar 136 bytes. O sea, es el valor máximo, ¿no? Dependiendo de que los nombres cumplan 50 bytes, porque algunos nombres de repente los vamos a hacer 20, 30. Vean, este es un tema de optimización. Por eso es que se debe generar a nivel de una tabla, una nueva entidad. ¿Cómo? Si yo decido, miren, ahorita así como estamos pensando, como lo estamos conceptualizando, pesa 136 bytes, ¿correcto? Pensando en que el estado civil sea soltero, o sea, la palabra, ¿no? Soltero, casado, viudo, el género igual, ¿no? Ahora, yo puedo determinar, no, pero mejor que sea pues un varchar, ¿no? Solamente un varchar de 1. Entonces solamente estado civil ESC, entonces voy a tener un byte, ¿no? Igual acá, quiero que el género sea casado, es CS, ¿no? O, perdón, MS, no sé. Bueno, acá también tengo un byte, porque va a ser un varchar. Pero esa ya no sería forma, pues, lógica de trabajar en un administrador de base de datos. Porque si voy a trabajar solamente con una letra, ¿no? Con una letrita, entonces ya no estaría utilizando el concepto del principio de entidad de relación. Además, que estaría perjudicando el tema porque voy a utilizar valores y voy a generar el tema de redundancia. Redundancia que se ve en la segunda ley o forma normal de base de datos. O sea, son cositas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, acá deberían haber valores que se generen en base a un ID. Si yo voy a trabajar un ID acá, ese ID, ¿de qué tipo va a ser? Si acá es un int, voy a utilizar el entero más pequeño, por ejemplo, un small int, ¿no? O de repente uno mucho más pequeño, un tiny. ¿Y estos cuánto pesan? Generalmente pesan 2 bits. O pesan 1 bit, dependiendo, ¿no? Un byte. Pero son IDs. Ya estamos trabajando a nivel de llaves foráneas. Entonces, ¿cuánto tengo actualmente si es que trabajo así? Acá voy a tener 4, 104, otra vez, ¿no? 112, 113, 114 bytes. Con la nueva optimización estoy trabajando 114 bytes dentro de esa tabla por registro. Entonces, por eso es que se hace un tema de optimización de este tipo, ¿no? Por el tema de las entidades y los pesos. Ahora, ¿dónde puedo obtener estos pesos? Pueden buscar en el Google, por ejemplo, ¿cuánto pesa un entero en Oracle? En SQL, en MySQL, y les va a sacar tablas, ¿no? Con los pesos respectivos de cada tipo de dato. Dato importante que debe conocer un administrador de bases de datos, porque cuando yo modelo, no solamente es modelar por modelar, tengo que ver todos estos temas de peso, lo cual me indica que un registro puede llegar a pesar hasta 114 bytes, lógicamente cubriendo 50 bytes, que es el valor mayor. De repente, como vuelvo a repetir, tengo nombres de 20 bytes, acá 30 son solo 50, entonces va a ir variando, ¿no? Pero imagínense, con 114 bytes para llegar a 1 megabytes necesito 1024, o sea, más o menos con unos 10 registros podría estar llegando casi al mega, ¿no? O sea, son cositas que ustedes tienen que empezar a ver con el tema del modelamiento, ¿ya? Por eso es importante saber y conocer los pesos de mis tipos de datos en nuestra base de datos, en nuestro gestor de base de datos. ¿Consultas? No sé si me han entendido, si no, el domingo, ¿no? Ah, no, perdón, el sábado. El sábado ahí nos vamos a explayar. Ahora, llegamos a un tema interesante, ¿no? El tema de la cardinalidad y de la relación. ¿Qué es un cardinal? ¿Qué es una relación? ¿Cómo es que nace? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Cómo diablos llegamos a este tema? Como ustedes saben, yo hago un tema de relación. Entonces, se va a relacionar
mi tabla género con mi tabla cliente. Voy a empezar por ahí. Se junta género, se junta cliente. Y alguna vez por ahí ustedes habrán escuchado pues el famoso uno a muchos, ¿no? Uno a uno. O sea, ¿cómo es que nace este tema? ¿Por qué es que nace este tema? Se debe diseñar de la siguiente forma. Vamos a colocar el rombo. Muy bien. Y voy a generar la relación, ¿no? Entonces esto lo voy a acomodar para que se entienda de mejor manera y ustedes ya se encarguen de hacerlo mucho más chévere, ¿no? Listo. Hasta acá todo ok, no hay mayor situación, simplemente de identificar o de visualizar la diferencia entre una relación y un cardinal, ¿ya? ¿Cómo funciona el cardinal? Primero voy a identificar los cardinales. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, dependiendo cuál es la tabla más externa, ¿sí? Externa, la tabla más externa es la tabla que ya no tiene relaciones más allá, ¿no? En este caso sería género, hacia la tabla más interna, que sería cliente. Entonces, digo, ¿no? Acá voy a poner el cardinal, se empieza por el cardinal. Entonces digo, un género, acá se pone el verbo. ¿Qué diríamos del género hacia el cliente? Puede ser, ¿no? Un género agrupa. Podría ser una palabra, un verbo que esté bien utilizado. Agrupar, ¿correcto? Ahora, en temas de verbo, ya pues ustedes se explayan ahí, ¿no? Miren, estoy empezando acá arriba. Un género agrupa a uno o a muchos. Debe ser a muchos, ¿no? O también le ponen n. Entonces, un género, estamos yendo de ida, un género agrupa a uno o muchos clientes. La vuelta, la respuesta es, un cliente pertenece, o si queremos usar la misma palabra, ¿no? Está agrupado en uno o muchos géneros. Solo uno, ¿verdad? O sea, no voy a tener pues, un cliente con dos géneros, ¿no? Por ahí en este mundo salvaje todo es posible, pero generalmente el cliente solamente es uno a uno, ¿no? Entonces, un cliente va a pertenecer a uno o solo un género. O sea, no voy a tener un cliente que pertenezca a dos, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener el tema de género de uno a uno. Entonces, esto que acabamos de hacer es la cardinal. Esto que tenemos aquí, ¿no? Es el cardinal o la cardinal, como ustedes lo prefieran llamar. Y lo que a continuación voy a generar es la relación. ¿Y cómo se genera la relación? La relación se va a generar a partir de los valores más grandes de las cardinales. Entonces, valor más grande en esta cardinal, 1. Valor más grande en esta cardinal, n. De esta forma acabamos de crear la relación.
Entonces, miren, si no fuera por el cardinal, no se podrían diseñar las relaciones. Definitivamente. Entonces, debo identificar primero que nada a la cardinal para poder desarrollar la relación. Recién con las cardinales bien elaboradas puedo desarrollar una relación basada en el concepto del verbo y lógicamente basado en el ordenamiento de del direccionamiento, ¿no? De género hacia cliente, que es la tabla más externa. Exactamente lo mismo puedo hacer entre el cliente y su estado civil. Puedo hacer lo mismo entre la tienda y la especialidad de la tienda, ¿no? Y de esa forma ustedes van desarrollando todo el tema de entidades y de relaciones dentro de su modelo de base de datos. Muy bien, jóvenes, esto era básicamente lo que quería explicarles. No sé si alguno de ustedes tenga alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro, que me quieran compartir por ahí. Muy bien. A ver, vamos a responder. Ángel, ahorita me explicas lo de tu apreciación de gocha. Carmen, las clases del sábado, y eso es para todos. El sábado, por si acaso, tenemos nuestras clases presenciales de 3 a 8 de la noche en la Facultad de Electrónica de la Universidad Nacional, ¿no? de la USAC. Y ahí vamos a quedar si el domingo hacemos clases o no. Necesitamos tener nuestra sesión presencial. En realidad son 2 sesiones presenciales y con estas clases virtuales más, yo creo que vamos a poder terminar todo lo que estamos desarrollando. El domingo ya lo tendríamos que ver con ustedes si es que participamos o no, pero de todas maneras el sábado lo tenemos que chambear para el tema de los laboratorios. El fin de semana, sábado y domingo, sí tenemos que trabajar los laboratorios, ¿ya? El tema de la plataforma del e-learning, y eso sí me preocupa un poco porque todavía no he visto resultados. ¿Sí? Por favor, no se olviden de desarrollar hasta la prueba de la sección 3. Y esto tiene que estar resuelto hasta el día jueves, que tenemos nuestra sección virtual, este jueves, ¿no? Mañana, pasado mañana. Hasta la sección 3 debe estar. Y no se olviden también de desarrollar y enviarme las prácticas. Tienen que desarrollar sus prácticas y enviármelas al correo. Por favor, les voy a estar recordando el envío de las prácticas. Recuerden que cada lección tiene una práctica. Entonces me lo tienen que empezar a pasar, por favor. Y el día sábado, domingo, dependiendo de ustedes, ya podríamos dar el examen parcial. ¿Sí? Y con esto ya prácticamente estaríamos casi terminando nuestro primer módulo del diplomado y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Pero hasta el jueves debemos tener la segunda hasta la tercera prueba. Por favor, no se olviden, ¿ya? El sábado y domingo de laboratorio de modelamiento, sí o sí, y quedamos los horarios del día domingo. O de repente el sábado terminamos y el domingo ya no hacemos. Pero va a depender de cuánto avancemos. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?